Entonces sí sería bueno saber, digamos, cuál es lo diferente, ¿no? Porque si vamos a crear simplemente una etiqueta, ¿no? Pero no va a cambiar en demasía lo que ya se tenía, entonces no hay mucha novedad y no hay mucha esperanza respecto a lo que se está planteando, ¿no? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y para todo el público de Exitoso. Con mucho gusto, encantado. Frank, buenas noches. Eh, eh, por favor, digamos, antes de entrar en algunos temas puntuales de lo último que ha pasado, eh, esta, estos grupos de lucha contra tipos de delincuencia que ha formado el Ministerio del Interior justamente con la policía, ¿van a dar algún resultado o solamente vamos a saber de ellos porque han sido, digamos, formados? Mira, por la manera en cómo han sido creados, justamente a un día de que el ministro tenía que presentarse ante el Congreso de la República para dar cuentas de las medidas que está interponiendo, parece que este tipo de, entre comillas, soluciones, pues, tienen más un carácter más de naturaleza comunicacional y político, más que estratégico, ¿no? Porque si fuese así, la pregunta es, ¿por qué recién? ¿Por qué recién si, digamos, delitos como las extorsiones o como los secuestros, el sicariato, entre otros, pues, vienen sucediendo en nuestro país desde hace varios años atrás y se ha agudizado en los últimos meses, ¿no? Pero por otro lado, también quedan dudas respecto a de si estas, por ejemplo, estas brigadas o estos grupos especiales, Grupo Greco, entre otros, ¿no? Digamos, ¿qué diferencia tienen con las divisiones y direcciones especializadas de la policía que ya ven esos asuntos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos y lo que ya existe formalmente? ¿Por qué no más bien fortalecer la institucionalidad de la policía, ¿no? O quizás hay algún cambio que el ministro no nos ha dicho y quizás es un poco más estratégico. En todo caso, no lo ha mencionado, ¿no? Entonces sí sería bueno saber, digamos, cuál es lo diferente, ¿no? Porque si vamos a crear simplemente una etiqueta, ¿no? Pero no va a cambiar en demasía lo que ya se tenía, entonces no hay mucha novedad y no hay mucha esperanza respecto a lo que se está planteando, ¿no? Y en tercer lugar, sí sería importante, digamos, hacer muy enfático que más allá de si esto se puede solucionar, tiene algunas mejoras, si tiene algo de novedoso, lo cierto es que este tipo de acciones están orientadas fundamentalmente a poder trabajar en el ángulo de la persecución y sanción del delito, pero no a la prevención. Para prevenir las diferentes manifestaciones del delito como la extorsión, se requieren otras acciones, ¿no? Como el control de armas, por ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, también controlar las herramientas que se utilizan para este tipo de delitos, como los celulares y el acceso a chips o líneas telefónicas con acceso a Internet, o la información de la víctima. Sabemos que mucha de la información personal deambula por todas partes y nos acosan diariamente con llamadas que nosotros nunca hemos pedido, ¿no? Entonces son estas acciones que también forman parte de medidas que se tienen que implementar para prevenir. Pero si no prevenimos el delito, pues todo va a quedar como digamos, una reacción incompleta. Es necesario que, por enésima vez, el gobierno nos diga qué acciones está planteando para prevenir el delito, no solamente para perseguirlo y sancionarlo. Ahora, la Policía Nacional como institución tiene pues no solamente una historia, una trayectoria que cuidar y hay generales a cargo de la propia institución, independientemente del tema político, porque obviamente como toda institución del Estado pertenece pues a este gran organigrama. Pero la Policía Nacional no debería, digamos, ponerle un alto si es que se trata solamente de señales políticas que generen una expectativa o que sirvan, como tú dijiste, para un tema comunicacional. La policía misma no debería decir un momento, nosotros tenemos un derrotero, tenemos una forma, tenemos dentro de nuestra propia institución órganos que se encargan de esto y del otro, y no me comiences a formar etiquetas, clichés, digamos temas comerciales, sino más bien fortaléceme a mí como institución, dótame de los recursos, dame infraestructura, dame tecnología, dame presupuesto, dame equipamiento, que yo sé hacer ese trabajo que tú lo estás tratando de comercializar. Sí, efectivamente, ¿no? Y de hecho me llama la atención
se ha mencionado muy poco, y si se ha mencionado ha sido en las últimas semanas. Existe ya un plan de modernización de la Policía Nacional del Perú que ha sido realizado, diseñado por la propia policía, por las propias bases, ¿no? Que tiene metas, indicadores, de cómo se encuentra la situación de todas digamos, las dimensiones de la infraestructura, logística, del personal humano, entre otras cosas, y que se tienen que solucionar, ¿no? Con brechas claras. Entonces, me llama la atención de que sobre esa base, que es un documento técnico que podemos revisarlo, quizás discrepar también, pero finalmente hay algo planteado ya desde hace muchos años y que es una política de Estado, no se tome en cuenta, no se tome en consideración y más bien se estén planteando medidas que al no tener mayor información pareciesen más bien medidas de tratar de salir al paso frente a las críticas, ¿no? De una evidente falta de estrategia a nivel de la seguridad ciudadana del sector interior. Entonces sí me parece y me llama la atención de que no se esté impulsando más bien este fortalecimiento de la institución policial, que hace mucha falta, porque de lo contrario, pues no se, digamos, las políticas de seguridad pues no van a tener sostenimiento en el tiempo y se van a caer. Ya estamos cansados de esas etiquetas y planes, formación de grupos específicos que cada gobierno se inventa, ¿no? Para tratar de, digamos, poner su marca frente a la seguridad ciudadana, pero que no lleva a buen puerto, que no termina en nada y a veces hasta ni existen. Lo que necesitamos es fortalecer los planes de Estado, las políticas de Estado, las instituciones como la Policía Nacional, y para ello tenemos que todos impulsar hacia ese horizonte y no plantear otro tipo de acciones que nos distraen. Ahora, voy a tomar tu último término. Estos distractores políticos, lo único que lograrían en el tiempo es justamente hacerlo perder y distraer un trabajo que quizás la policía como institución ya viene haciendo de manera más orgánica, pero al fin y al cabo el resultado de lo que pase no lo va a asumir el político, el ministro, el presidente. Todo el mundo va a voltear y va a decir la policía es inoperante, la policía no hace nada, porque yo entiendo, y cuando entiendo seguridad ciudadana, pienso en la policía, no pienso en el ministro. O sea, pienso en mi policía, pienso en el hombre uniformado, en el patrullero, en la comisaría. No pienso en el ministro no me va a dar seguridad ciudadana. El que me la da o el que me la tendría que dar es el policía. Y si hay este uso, digamos, político de la institución, no van a haber resultados y siempre la policía va a ser, pues, en su imagen sería afectada, ¿no? Completamente de acuerdo. Eso es lo que ya viene ocurriendo desde hace varios decenios, digamos, atrás, ¿no? Lo que existe es un descrédito, muchas veces y desconfianza de los ciudadanos hacia su Policía Nacional. En parte tiene que ver también por a veces malos tratos que uno recibe, por ejemplo, en las comisarías, ¿no? Pero también por este tipo de, digamos, aprovechamiento político digamos, de los intereses policiales por sobre la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que ocurre? Que básicamente la policía reduce su confianza frente a la población y eso también trae como consecuencia, por ejemplo, que muchos ciudadanos ni siquiera pues, se atrevan ya a ir a denunciar cuando ha sido víctima de un hecho delictivo, ¿no? Datos del INEI, ¿no? Menos del 15% de los ciudadanos que han sufrido un hecho delictivo lo denuncian ante la Policía Nacional. No les interesa porque se piensa que nunca lo van a resolver, que no tienen capacidad de resolverlo y por lo tanto tienen un descrédito, ¿no? Pero hay una consecuencia aún mayor. Ya no solamente afecta a la policía, sino que frente a la poca esperanza de que alguna autoridad o que la Policía Nacional va a poder responderle o va a garantizar su seguridad, es que el ciudadano, ¿no?, va a querer tomar la seguridad con sus propias manos, como lo que hemos visto, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en el Agustino, en la Victoria, en otros lugares, ¿no? De tratar de justamente, bueno, o sea, mientras yo me siento amenazado, me siento violentado, ¿por qué? Primero, extorsionadores me quieren quitar lo poco que gano. En segundo lugar, si no amenazan mi vida, se pone en riesgo mi seguridad, mi vida, mi integridad. Y por otro lado, tengo un gobierno que me plantea cosas, pero que en realidad no se concreta absolutamente nada y no son efectivas. Bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a esperar sentado, tengo que actuar. Ello, evidentemente, va a generar un contexto de mayor nivel de violencia letal, de mayor derramamiento de sangre y lo que van a pagar, digamos,
las consecuencias son las víctimas inocentes, ¿no? Mayor derramamiento de sangre. Ese es el gran problema. Por eso yo sí considero que se debe ya realizar un cambio, o en todo caso, plantearse una estrategia que no replique lo que ya se ha venido haciendo, básicamente en tratar de generar medidas o punitivas que ni siquiera se aplican, porque fuera bueno que se aplicasen, sino básicamente son, digamos, documentos de gabinete, normas, que cualquiera se sienta, lo escribe y luego se publica, ¿no? Y por otro lado, pues este tipo de acciones como tratar de generar más etiquetas o grupos de trabajo que no tenemos mayor información de en qué se diferencia de lo que ya existe. De lo que ya está haciendo. Entonces ahí tenemos un gran problema. Frank, exactamente. Al parecer, pues el tema de la seguridad ciudadana le sirve a muchos políticos de pronto para desenfocar lo malo de una gestión o lo que no se está haciendo, ¿no? Siempre se recurre ahora a la seguridad o a la inseguridad para poder desenfocar la atención pública. El alcalde de Lima, López Aliaga, nuevamente sale en estos días y habla de dotar de armas al cuerpo de serenazgo, ¿no? Valgan verdades, no sé a cuánto del personal de serenazgo, porque en las últimas semanas han despedido cientos de serenos en la Municipalidad de Lima. Cientos, no uno, dos, cientos. O sea, no sé cómo en un estado de emergencia y no sé cómo cuando se necesita más seguridad ciudadana se despiden a cientos de serenos. Pero bueno, de los que quedan, se dice pues nuevamente hay que dotarlos de armas. Esto obviamente es un distractor, porque el alcalde López Aliaga ya debe saber que constitucionalmente eso es un imposible. Ya debe saber que se ha hablado del tema miles de veces, que miles de expertos lo han dicho, que eso, digamos, es materialmente, legalmente, jurídicamente un imposible. Pero, ¿qué opinas de esa opinión del alcalde López Aliaga? Yo partiría que, si queremos hablarlo en el lenguaje del alcalde, ¿no? Los países que son potencia mundial y las ciudades que son potencia mundial, antes de plantear iniciativas, sostienen esas iniciativas sobre la base de evidencia. Como tú bien lo has mencionado, no existe ninguna evidencia, ¿no?, que nos asegure de que armando, digamos, con armas letales a la seguridad privada, ¿no?, o a la seguridad, digamos, como los serenazgos, pues va a generar que inmediatamente se reduzcan los hechos delictivos, ¿no? Eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Además que existen las restricciones legales que también tú has mencionado, constitucionales, ¿no? Entonces, flaco favor le hace a su propio eslogan, tratando de plantear ese tipo de iniciativas, que además tampoco no es que la población pues considere que eso que va a ayudar, ¿no? Se da cuenta de que eso lo plantean siempre a meses o años anteriores otros alcaldes, otras autoridades, y se sabe que eso pues, no va a tener buen puerto, ¿no? Termina siendo un distractor sobre que no tienen finalmente pues una estrategia, una claridad sobre lo que realmente requiere la ciudad para poder enfrentar los diferentes hechos delictivos que nos aquejan, ¿no? Claro, es increíble, ¿no? Es increíble cómo giran, ¿no? Giran de plan Bukele al plan Maceta, dijo que iban a sembrar macetas para liberarnos de la inseguridad, y ahora nuevamente van a las armas de fuego. Entonces, se trata pues de emitir grandilocuencias para poder tapar pues gestiones ineficientes, ¿no? Frank, yo te agradezco mucho tu presencia en el programa.